Muy buenas tardes a todos los asistentes, y en especial a nuestro ponente invitado, el licenciado Carlos Salazar Lomelín, quien ya es un viejo conocido nuestro, pues ya esta es la tercera o cuarta oportunidad en que nos apoya y se agradece mucho eso de parte del colegio y en lo personal. Pero también quiero ofrecer una doble disculpa porque por ahí en la invitación hubo un numerito que se equivocó, se dobleteó y se batalló un poco, pero ya se corrigió. Y ahorita en la pantalla, por ahí parte del video no se alcanzó a ver, pero también los técnicos lo corrigieron y todo, pues ya salimos adelante. Bueno, pues yo creo que estamos hoy de lujo porque tenemos un ponente invitado de la categoría del licenciado Carlos Salazar Lomelín, quien es actualmente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y pues antes de pasarle la palabra, me voy a leer una pequeña semblanza de nuestro invitado. El licenciado Carlos Salazar Lomelín fue electo presidente del Consejo Coordinador Empresarial el 18 de enero del 19. Tomó protesta a su cargo el 27 de febrero del 19 para el periodo 19-20. Tiene una experiencia profesional de más de 45 años en el sector privado, en la academia y en organizaciones sociales. Destaca su trayectoria del 73 a 2019 en FEMSA, empresa multinacional líder con sede en Monterrey y que participa en las industrias de bebidas, siendo esta empresa la accionista mayoritaria de Coca-Cola, FEMSA y segunda accionista de Heineken. Y en el comercio al detalle, a través de FEMSA Comercio, tiene la operación de las tiendas OXXO. Carlos Salazar ocupó diversos cargos directivos en las filiales de FEMSA, destacando las posiciones de director general de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y director general de Coca-Cola FEMSA, compañía en la que bajo su liderazgo el valor de mercado creció a una tasa anual compuesta de más del 21% y se expandió a más de 11 veces. Fue también director general de FEMSA de enero del 14 al 17, de donde impulsó la incursión y el desarrollo de las divisiones de comercio, salud y combustibles. Durante su gestión, la compañía creció hasta tener alrededor de 300,000 colaboradores en 11 países. A partir del 18, ha emprendido diversos proyectos empresariales relacionados con la fabricación y venta de galletas y cereales, además de negocios inmobiliarios. Ha participado activamente en distintas organizaciones sociales y empresariales. Fue presidente de la Comisión Siglo XXI en la ciudad de Monterrey y promotor del Centro de Exposiciones y Convenciones de Monterrey, Cintermex. En el 14 fue designado presidente ejecutivo del Consejo Nuevo León. Ha recibido diferentes reconocimientos en estos campos, entre ellos los de Ciudadano Distinguido de Nuevo León, el de Ejecutivo Distinguido Nacional otorgado por la Asociación de Ventas y Mercadotecnia, el premio Muguerza Garrett por el desarrollo de la comunidad, y en enero del 16 recibió del Club Rotario de Nuevo León el reconocimiento por su participación social y de la Canaco de Monterrey por su labor empresarial. En abril de 18 fue nombrado presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex. En el 20 recibió la presea Otón Páez Garza Sada como ciudadano del legado ejemplar. Y en febrero del 21 fue nombrado líder global influyente en la AACSB, una asociación internacional, sus siglas en inglés. Ha sido profesor de economía durante más de 40 años en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es el actual presidente del Consejo de las Escuelas de Negocios del TEC y miembro del Consejo Académico de la misma institución. Es egresado de la carrera de Economía y cuenta con estudios de posgrado en la Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Realizó estudios de posgrado en Desarrollo Económico en Italia y un programa de Dirección Administrativa en el Instituto para la Alta Dirección de Empresas IPADE en México, además de otros estudios en diferentes países. Bueno, pues yo no me resta más que agradecer su asistencia y pasarle la palabra a Carlos. Bienvenido y pues escuchamos. No se oye. Decía yo que agradezco enormemente la invitación una vez más del Colegio de Monterrey. El hecho de que me hayan invitado durante 3 o 4 veces quiere decir que de alguna manera el tipo de reflexiones que hemos hecho han interesado a nuestros compañeros que se unen a este pues medio virtual
porque tenemos evidentemente el mismo interés, las mismas preocupaciones y la misma, creo yo, sueño por ver a nuestro país en un mejor estadio de desarrollo y de bienestar. Yo saludo a todos y creo que las reflexiones que yo quisiera hacer con ustedes esta tarde, pues es en beneficio de poder abrir un diálogo y de visualizar exactamente en dónde nos encontramos y qué podríamos hacer mejor en nuestro país. No cabe duda que en la búsqueda de mejores soluciones hemos apostado a diferentes orientaciones políticas. Ya nuestra incipiente democracia ha visto el paso de un partido hegemónico de 70 años en el poder a un partido que en aquel momento se consideraba el partido de la derecha o el Partido Acción Nacional, un gran luchador social o una representante de una gran lucha social que se había iniciado de los años 40 en nuestro país y que no había tenido la posibilidad ni la opción de llegar a dirigir los destinos del país. Estuvimos 12 años bajo esa orientación y esa orientación fue cambiada una vez más por ese mismo proceso democrático incipiente, tan criticado por muchos de nosotros, pero que al final ha permitido el cambio de orientaciones en nuestro país y regresamos hace tan solo 8 años a otra vez la misma orientación del partido que nos había gobernado por 70 años. Y una vez más, hace 2 años, en el 2018, ya casi 2 años y medio, nuestra democracia nos permite un cambio adicional y una orientación distinta que ahora viene con un regreso al autoritarismo, con una orientación que trata de volver a centralizar decisiones en la figura del presidente y una cantidad impresionante de normas, de regulaciones y de leyes que pues han intentado cambiar de alguna forma la orientación que llevaba en el país. Yo, al igual que muchos, pienso que esto no ha sido fruto de una situación que se llevara por generación espontánea. Ha sido fruto de una realidad que vive nuestro México y que nosotros tenemos que reconocer cuando queremos hacer un diagnóstico de lo que realmente le pasa a nuestro país. Un país que no ha podido, aún con todas las promesas electorales reiteradas y repetidas por los diferentes colores y orientaciones ideológicas a las que me referí, resolver los problemas ancestrales sociales que tenemos. La pobreza se sigue manteniendo en niveles inconcebibles para un país con las capacidades, la riqueza y la interacción de México ya con el exterior. Seguimos teniendo en todos los rincones de nuestro país situaciones de pobreza extrema que también cada una de ellas se convierte en verdaderas tragedias humanas y que sigue y volverá a seguir si no tenemos una solución adecuada al real problema que tenemos de poder combatir estos problemas sociales. Tenemos también una incapacidad para poder orientar adecuadamente las posibilidades de nuestro país en todos los órdenes sociales y el tema que toquemos, el que ustedes quisieran tocar, nos demuestra no solamente un diagnóstico inadecuado en cuanto a sus resultados, sino una falta de desarrollo en los últimos años para poderlo solucionar. Estamos inmersos en una situación de corrupción, estamos inmersos en una situación de falta de crecimiento, estamos inmersos en una situación en donde estas soluciones sociales no se encontraban en ningún lado. Y es por eso que en el 2018, la persona que llega al gobierno con la promesa de solucionar estos problemas, de atacar la pobreza, atacar la corrupción, atacar la desigualdad, regresarle a los jóvenes la capacidad de movilidad social, llega con una cuestión inclusive inédita en nuestra historia electoral, y es con el apoyo de más de 30 millones de mexicanos
y el apoyo de más del 50% del electorado que fue en ese momento, o cercano al 50% del electorado que fue a votar en el momento, en las elecciones del 2018. Así que al momento de que llega, trata de implementar una serie de propuestas, y como yo lo he dicho en todos los foros en los que participo, yo creo que el diagnóstico es correcto, México requiere cambiar en eso, pero los medios que se han tomado como alternativas son inadecuados. La desesperación que tenemos muchos de los que analizamos la vida económica de nuestro país y la vida social es quizás el hecho de que como nunca tenemos en este momento las estrellas alineadas como para poder emprender realmente una fase de crecimiento agresiva en México, que podamos crecer a tasas que no hemos visto en los últimos 40 o 50 años. Desde los años 70 no hemos podido regresar a tasas acumuladas promedio anual de más de 4%, y que podamos definitivamente a través del crecimiento iniciar el proceso de disminución de todos estos problemas sociales a los cuales me referí. México ha perdido su movilidad social en todos los frentes y esto es un problema gravísimo para el futuro de nuestro país. El hecho de que los jóvenes mexicanos no tengan la alternativa de tener una mejora durante su generación, a pesar de su trabajo o a pesar de sus esfuerzos, no es un buen compañero para ninguna sociedad en el mundo. De alguna manera vemos este tipo de problemáticas en otras sociedades, pero en el caso nuestro lo increíble es que esta problemática va acompañada sin duda de la posibilidad real que tenemos en México de sí ofrecerle a esos jóvenes la capacidad de desarrollo, de crecimiento y de mejora. Oímos también muchos de los comentarios que se hacen de lo que deberíamos hacer, pero estos diagnósticos normalmente fallan en poder ver esto de una manera integral, en donde podamos a través del crecimiento generar también una mayor cantidad de recursos fiscales, que los recursos fiscales sean bien orientados, que sean eficientes y eficaces en su manera de implementarse, que sean honestos en la manera de poderse gastar también y que permitan ir atacando, ir resolviendo y mejorando cada uno de los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Esto es lo que nos ha llevado a la encrucijada actual, en donde vuelvo a insistir que tenemos alineadas las estrellas, tenemos una serie de indicadores que nos dicen que México puede crecer a una tasa más acelerada. Y vean ustedes lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente. Nuestro principal socio comercial tiene programas de desarrollo y de apoyo a su población de más de 2 trillones de dólares. El programa nada más último es de 1.9 y a esto hay que agregarle los programas que ya fueron implementados durante el año 2020. Y esto ha provocado lo que algunos analistas dicen que será el crecimiento que veremos en Estados Unidos durante el año 2021. Y es un crecimiento similar y un boom económico similar al que vivieron los Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial. Esto que debería de ser para nosotros el tren que nos jale en el desarrollo y en el crecimiento, pues está de alguna manera atorado, porque cuando ustedes analizan las variables de la demanda agregada, que es el mejor símil para poder nosotros pronosticar el crecimiento de una comunidad, pueden ver que las diferentes variables de la demanda agregada, el consumo, la inversión, el gasto y el sector externo, en nuestro país, 3 de las 4 se están comportando mejor de lo que hubiéramos esperado. El sector externo sin duda lleva la voz cantante en esto, tiene un comportamiento increíblemente positivo. Algunos meses logramos ser el socio comercial más grande de los Estados Unidos, como el mes de marzo. El mes de marzo alcanzamos nuestra cifra récord en toda la historia de México en el sector de exportaciones. Tenemos un sector dinámico, increíblemente concentrado en las cadenas de valor norteamericanas y donde tenemos un potencial
interno dentro de esto. Ustedes quizás me hayan escuchado decir, porque lo he reiterado en repetidas ocasiones, que esto que es una maravilla, el crecimiento que tenemos, recuerden que hay que sumar las exportaciones manufactureras de todos los países latinoamericanos para igualar lo que México hace, y todavía no nos alcanza sumando las exportaciones manufactureras de países como Brasil, como Chile, como Colombia, como Argentina y todos los demás de América Latina. Bueno, es eso que es una maravilla. Representa también un área de oportunidad inmensa para poder integrar cadenas de valor domésticas para nuestro país. Solo el 28% de lo que exportamos tiene contenido mexicano, contenido nacional. Países que han podido desarrollar esto adecuadamente, como el caso de China, sabemos que han podido integrar en sus exportaciones un creciente valor nacional. Si yo fuera secretario de Economía, y siempre que digo esto, lo digo diciendo que no ando buscando ningún trabajo, yo trataría, y sería mi obsesión diaria, cómo ir aumentando el contenido nacional a todo lo que exportamos. Pasar de ese 28 a 30, 31, y cada mes y cada periodo de revisión, ver que esto está creciendo y que de alguna manera podemos lograr tener un impacto mucho mayor en nuestra integración del contenido nacional y el efecto que eso crearía internamente en México de poder definitivamente tener mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de inversión, mayor cantidad de bienestar para muchísimos mexicanos. En el sector de consumo, el consumo sigue manteniéndose a la alza. El dato de la ANTAD de este mes obviamente tiene una base en donde ya abril del año pasado ya veíamos el impacto de la pandemia, y por eso ven ustedes cifras increíbles en el crecimiento de las ventas de la ANTAD. Pero aun cuando regularicemos estas cifras a lo que va acumulado, vemos un crecimiento contra el año anterior en cuanto a las cifras de consumo de nuestro país, estimuladas sin duda por los programas sociales, estimuladas también por la protección que se le ha dado al empleo por parte del sector privado, y estimuladas sin duda también por las remesas que han estado creciendo, fruto del crecimiento interno que están teniendo los Estados Unidos. No estamos haciendo nada para que eso se dé, sino solamente viéndonos beneficiarios de ese crecimiento que tiene el caso norteamericano. Entonces, tenemos por un lado un crecimiento importante, cuando menos mejor que lo que muchos analistas esperaban en el consumo. El gasto de gobierno ha mantenido en este primer trimestre, y quizás fruto de las mismas elecciones, un crecimiento mucho mayor que el presupuestado, de tal manera que es otro estímulo a la demanda agregada, en donde el gasto público está creciendo por arriba de lo que se había pronosticado originalmente. Entonces, si tenemos un consumo creciente, un gasto creciente, un sector externo creciente, ¿qué es lo que mantiene el crecimiento del Producto Interno Bruto por debajo de nuestras expectativas? Y en este año, que aunque vamos a tener un número positivo, va a ser un número que no alcance las cifras prepandemia, es sin duda el tema de la inversión. La inversión sigue estando a la baja, aunque en el mes de marzo muestra un pequeño crecimiento del 2% en términos nominales contra el año anterior, sigue siendo enormemente baja el crecimiento de la inversión privada, y sin duda esta debería de ser la variable en la que debería estar concentrada toda nuestra autoridad, tratando de promover la inversión y poder entonces sí que estas estrellas que se nos han alineado del pleito de Estados Unidos con China, de la capacidad de integrarle más valor a nuestras exportaciones, de integrarle todavía mayor capacidad a lo que exportamos por la sustitución de las importaciones que se hacían de Asia, todo esto a nuestro favor.
adicional a tasas de interés todavía bastante bajas, capacidad de poder tomar dinero barato, capacidad de poder financiar proyectos grandísimos de inversión en nuestro país, y todo esto a nuestro favor, sin poderlo estimular, porque nos falta la confianza, nos falta definitivamente las reglas claras de juego, y a eso es a lo que quisiera pasar en la siguiente reflexión que quiero hacer con ustedes. Conclusión de esta primera parte: vivimos una situación económica inadecuada para nuestras capacidades. Seguimos sin poder tener un crecimiento económico que ataque nuestros problemas sociales, y no tenemos ninguna propuesta que nos haga hacer que podamos definitivamente desarrollar mucho mejor nuestra capacidad económica en el momento actual, que todas las estrellas se nos alinearon para poder definitivamente tener un mejor desempeño económico. ¿Qué es lo que promueve esta disminución del crecimiento de México? Esa falta de confianza en poder estimular la inversión. Y para poder estimular la inversión, pues lo que requerimos es estas reglas claras de juego, este respeto a la legalidad, dejar de lado ya el mensaje y la percepción que se manda de que los empresarios somos inadecuados, o que somos definitivamente un motivo de corrupción, o un motivo de falta de solidaridad con nuestro propio país. Este tema yo lo he hablado muchas veces con el presidente, y el presidente, cada vez que tocamos el tema, me saca el ejemplo de decir que él apoya la inversión privada, que él en lo que está en contra es de la inversión inadecuada, la que se ha hecho en fruto de la corrupción. Y otra vez seguimos insistiendo en que esto lo único que hace es crear ruidos innecesarios, y ruidos que al final afectan a la confianza de nuestro país. No cabe duda que mucho de lo que se ha hablado ha sido ruido, y hemos tenido pocos resultados. Ustedes no ven a ninguna compañía perseguida por corrupción, no ven a ningún funcionario privado y ni siquiera público enjuiciado o en la cárcel. No ven ustedes ningún movimiento que haga de alguna manera empatía con la cantidad de ruido que se ha hecho alrededor de todos estos temas. Entonces, indudablemente aquí estamos fallando, y falla definitivamente la autoridad en poder orientar adecuadamente sus prioridades en cuanto a decir: si estos son los problemas de nuestro país, solucionémosle, démosle vuelta a la hoja, y ahora sí dediquémonos realmente a poder estimular el crecimiento que tanta falta nos hace en nuestro país. Sin crecimiento no vamos a solucionar los problemas sociales que fueron parte de este diagnóstico al que yo me refería, que llevó al presidente al poder, al presidente actual al poder. Definitivamente requerimos tener la posibilidad de desarrollarnos mejor. No sé si los que están controlando la presentación o la plática puedan poner las caras de las personas, porque para mí estar hablando a una pantalla que está en negro como que no es muy estimulante. Se me va un poco la idea. ¿Me podrían ayudar con eso? Poner en Carlos, te podemos traer público, podemos traer a alguna gente de los que están del otro. Estamos en una función tipo webinar. Lo que podemos hacer es traer a 4 o 5 personas para que puedas sentirte que estás en un ámbito ahí. Sí, los que sean, nada más. Al azar los escogemos y los pasamos de participantes que están del otro lado, los ponemos aquí en la mesa. ¿Te parece? Me parece muy bien, y me ayudarían mucho porque estoy hablando a una pantalla negra y les... Ok, bueno, déjame traer, y nada más que entonces esas personas deberían de tener su pantalla prendida cuando los traiga acá. Entonces, por lo pronto, pues Rolando, Roberto, los que están ahí, Javier, que prendan su pantalla para que tú los puedas estar también viendo, ¿sí? Y ahorita traigo otras 2, 3 gentes de allá de los participantes. Ahora sí veo que le estoy hablando a alguien, entonces, si no, bueno, no era muy agradable estar hablándole a una pantalla en negro. Sí, definitivo, ahí va. Bueno,
Decía yo entonces en mi plática, esta primer parte es la situación económica que vivimos, un gran potencial que no hemos podido desarrollar, falta de respeto a la legalidad como la principal fuente de falta de inversión en nuestro país, una discusión sobre el enorme ruido que hacemos a esa falta de respeto a la legalidad y los resultados que al final vemos en la realidad relativamente pobres. O sea, no hay personas encerradas o ataques a instituciones o a empresas en donde tú puedas decir que esto está siendo ya una denuncia y una solución asociada a esa denuncia. Entonces, aquí lo que nosotros requerimos es una exigencia. Espero yo que esto se vaya dando como frutos de esta situación política también que vamos a vivir en las próximas semanas, en donde el mensaje sea claro de que los ciudadanos de nuestro país sí requerimos que se prioricen los temas que se han buscado priorizar, pero queremos ver los resultados de esos temas. Y esos resultados, pues también los estaremos visualizando en la medida en que vayamos avanzando en este tenor o en este sentido. Entonces, tercero, que creo que es la reflexión que seguiría aquí, es el rol que jugamos como ciudadanos, y antes de llegar a lo de ciudadanos, como organizaciones empresariales, para poder hacer que esto sea posible, porque el problema que tenemos en México es que mucha gente habla, pero poca gente ejecuta, y muy poca gente realmente toma la responsabilidad de buscar ese tipo de alternativas o de soluciones a la problemática que estamos viviendo. Las organizaciones empresariales, y es a la que yo me puedo referir porque obviamente represento a la cúpula de las organizaciones empresariales, yo lo he explicado también en múltiples ocasiones, no somos organizaciones políticas y se nos quiere pedir constantemente responsabilidades políticas cuando nuestra responsabilidad es la representatividad empresarial, exclusivamente la representatividad empresarial. Nosotros buscamos que las empresas sobrevivan, que sigan siendo el vehículo de generación de un valor agregado, que puedan de alguna manera florecer y desarrollarse en todos los rincones del país. Para esto nosotros hemos tomado una actitud dentro del Consejo Coordinador de ser enormemente propositivos. Estamos detrás de todos, absolutamente todos los temas económicos que existen en el país y estamos detrás de todos los temas sociales, apoyando la orientación pública que tenemos como organización pública, pero no como organización política. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque constantemente las presiones que nosotros recibimos, las presiones a veces de muy buena gana o de gente que quiere ayudar, pero quiere vernos como una organización política. Y constantemente tengo yo que estar explicando que para lo que buscan o se busca hacer, hay que recurrir a los partidos. Yo oía hace rato el video que presentaban y oía algunos de los comentarios que hacen en el video, muy entrecortado desgraciadamente, pero me parece que muchas de las demandas que en el video se presentan son demandas que se le deben de presentar a los partidos políticos. Aquí en estos foros, para resolver esto, debíamos de tener a los líderes políticos de nuestro país tratando de explicar cuál es su propuesta, cuál es su solución o cuál es su orientación. No solamente para ganar las elecciones del 6 de junio, sino para la visión que como país tenemos de hacia dónde podemos orientar mejor las capacidades que sin duda traté de explicar ahorita que tenemos y que nos permitan definitivamente tener un mejor desempeño económico y de bienestar. Las organizaciones empresariales se deben dedicar a los temas sí públicos, insisto. A nosotros nos interesa qué pasa en nuestras calles, de qué manera está la sociedad organizada,
de qué manera se respetan nuestras leyes, de qué manera nosotros estamos tratando de conducir la normatividad constante, de qué manera también se tratan de resolver las problemáticas que se nos señalan de corrupción o de falta de empatía o inclusive de falta de pago de impuestos adecuados. Y sabemos nosotros, en los diagnósticos que hemos hecho, que en todas estas áreas tenemos áreas de oportunidad que nosotros nos hemos solidarizado y tratado de atacar. Estamos en contra de la evasión fiscal, estamos en contra de la elusión fiscal, estamos en contra de la falta de solidaridad de cualquier empresario que hace uso de nuestros derechos y de nuestras leyes para no pagar adecuadamente a sus trabajadores, para evadirles el pago del seguro social que le corresponde. Y todos sabemos que hay casos de esta naturaleza que debemos de denunciar. No se vale ser incongruentes, pedir públicamente lo que no estamos dispuestos a hacer como empresarios, y ya no digo como ciudadanos. Como ciudadanos nosotros tenemos todos los derechos, absolutamente todos, para exigir un respeto irrestricto a nuestras leyes, que se nos cumplan las promesas que nos hacen los candidatos, que cuando llegan al poder realmente cumplan con el tipo de soluciones que ellos propusieron a nuestro país. Todo esto debería de ser nuestra participación ciudadana, y las voces como las del Colegio de Monterrey, hacerlas cada vez más altas y más fuertes y más asertivas para señalar como ciudadanos las incongruencias que se están teniendo entre los resultados y las promesas que se hicieron en campaña. Todo esto sí lo debemos de promover, y nosotros como organismos empresariales estamos siempre tratando de empujar este tipo de soluciones respecto a la forma en que está entramada nuestra sociedad. Pero no le pidamos a las organizaciones empresariales que se comporten como partidos políticos. Ustedes lo dijeron al final del video que acabo de escuchar. Son un organismo que no busca una posición política, que de alguna manera trata de promover el debate y el diálogo. Y eso es lo que debemos de promover, y no insistir en que las situaciones políticas sean las que dominen nuestra agenda y mucho menos nuestra orientación como organizaciones, vuelvo a insistir. Esto yo sé que le causa a muchos situaciones inclusive de desesperación. Hoy en la mañana tenía yo una reunión con también un grupo de empresarios, y todos los que protestaban lo que querían era que nosotros mantuviéramos posiciones políticas. Y cuando yo explicaba todo lo que sí hacemos, y voy a tomar un ejemplo nada más, hablando de lo que las organizaciones empresariales sí pueden hacer para poder mejorar los problemas sociales que tenemos, ya no solamente los problemas económicos. Y voy a tomar los derechos de los trabajadores. En los derechos de los trabajadores, las organizaciones empresariales hemos apoyado una reforma laboral desde el principio. ¿Por qué? Porque la reforma laboral era necesaria en nuestro país. Había que asegurarle los derechos a nuestros trabajadores dentro de sus sindicatos. Había que empoderar al trabajador para que ante sus sindicatos y ante cualquier centro de trabajo tuvieran el respeto irrestricto de los derechos que se merecen como trabajadores. Fuimos en nuestro país los iniciadores de un movimiento de respeto y de apoyo a los trabajadores. Desde las épocas de antes de 1920, nosotros ya teníamos iniciativas en la misma Constitución del 17 que protegían los derechos de los trabajadores, mucho antes que cualquier país europeo y mucho antes de cualquier país latinoamericano. Pero toda esta nueva orientación laboral se había mantenido, y habíamos dado paso también a una serie de sindicatos que abusaban del trabajador, abusaban de alguna manera de su posición, y todos los días parecía que era parte del panorama ver nosotros algunos líderes sindicales
inclusive volando en aviones privados y con una esplendidez en el manejo de sus recursos increíbles. Todo esto fue apoyado por el sector privado para tener una mejor ley, pero no paramos ahí. Dijimos que además el trabajador debía de tener mejores salarios y hemos dicho, inclusive en el Palacio Nacional, en las mañaneras, que los aumentos que se han logrado al salario mínimo no es por gracia del presidente o por gracia de la autoridad, ha sido por la solidaridad de los empresarios que se han sacado el dinero de la bolsa y han estado soportando la iniciativa en cuanto a poder aumentarle el salario mínimo a los trabajadores y ofrecerle mejores prestaciones. Hemos nosotros enarbolado la iniciativa del salario de bienestar familiar, buscando que cada familia mexicana obtenga al menos el mínimo de salario de bienestar, en cual una familia conformada por al menos en promedio, hablo de los promedios del INEGI, de 1.7 personas, o sea, 2 personas trabajando, obtengan al menos 11,000 pesos por mes como familia, que les permitiría tener ese mínimo de bienestar. Todas nuestras iniciativas van orientadas a eso, a poderlo lograr, y eso también ha sido una promoción total de las organizaciones empresariales. Número 3, y parece que ha pasado de noche, hemos hecho la reforma al sistema de pensiones más importante que se ha hecho en los últimos, yo diría, 50 o 60 años en nuestro país. Hemos logrado un sistema de pensiones que le van a asegurar a nuestros trabajadores en el momento de retirarse la posibilidad de tener una vida digna y de ser sujetos a una pensión. Era increíble que nosotros como empresarios veíamos que el trabajador se retiraba con una pensión irrisoria y el que podía ganar una pensión, porque de acuerdo a las reglas que se habían establecido en el sistema anterior al que tenemos ya en este momento, solamente el 30% de los trabajadores mexicanos que trabajaban en la formalidad tenían derecho a un sistema de pensiones. Y no decíamos nada, no habíamos hecho ninguna iniciativa por tratar de cambiar esa situación a todas luces injusta. Esta nueva ley pasó en México, pasó por la promoción empresarial y por la promoción de una serie de personajes que ayudaron, entre ellos los sindicatos, a que esto fuera posible, y hoy tenemos un sistema de pensiones que augura un mejor futuro a nuestros trabajadores, pero que le da también como un efecto colateral a nuestro país la capacidad de tener un ahorro que no hemos tenido nunca en nuestro país. El ahorro que representan las AFORES en este momento es del 17% del PIB. Cuando la nueva ley de pensiones esté ya operando a todo lo que tiene que estar operando con las participaciones que se van a dar en el momento en que ya acabe de implementarse la ley, acuérdense que esto va a ser año por año, durante 8 años, para poder llegar ya a su aplicabilidad completa. El porcentaje de ahorro que van a estar manejando las AFORES es de más del 40% del PIB. Por primera vez vamos a tener un sistema financiero financiado con dinero mexicano, con dinero de sus propios trabajadores y con dinero que nos permitirá iniciar cualquier proyecto enorme de inversión que queramos, fondeado con el dinero propio de nuestros propios trabajadores, sin necesidad de tener que emitir bonos o CETES gubernamentales que vienen y se colocan en el extranjero para poder financiar cualquier proyecto de inversión propio. Todo esto ha sido hecho por organismos empresariales y sigo con los cambios que se han implementado tan solo en estos 2 años y medio en la parte de los trabajadores. Y es el sistema del outsourcing, tan criticado sistema del outsourcing, en donde se obtuvo poder darle al trabajador el respeto a sus derechos, que se permitiera la subcontratación que se permite en todo el mundo, que es la especializada, la subcontratación que todos pueden poder implementar para cualquier actividad especializada que ustedes tengan en un centro de trabajo, desde la limpieza hasta el mantenimiento,
hasta los departamentos de pintura, cualquier departamento que tenga una razón de buscar eficiencia con la especialización, se permite en la nueva ley. La nueva ley también permite los servicios compartidos, de tal manera que los departamentos de contabilidad que le dan servicio a varias organizaciones empresariales bajo un mismo paraguas son permitidas en la nueva ley. Y lo más importante, después de más de 50 años de estar las organizaciones empresariales pidiendo una solución al problema del reparto de utilidades, al cual habíamos creado una enorme cantidad de fórmulas para sacarle la vuelta, porque era una ley y como ley teníamos que implementarla, pero todo el mundo buscábamos alguna manera de cómo sacarle la vuelta al tema del reparto de utilidades. Hoy tenemos una transparencia. Quizás no sea la mejor solución los 90 días, pero haber tenido que convencer a los sindicatos de que un derecho que ellos consideraban adquirido desde 1973 o 74 hasta el momento, cederlo por ponerle un tope de 90 días a ese derecho, creemos nosotros que fue una ganancia también a esto. Entonces, lo que quiero hacer con esta reflexión es decirles, y uso el ejemplo de los derechos de los trabajadores, que las organizaciones empresariales sí funcionan y funcionan con propuestas que de alguna manera le traen un bienestar a nuestro país y que de alguna manera convencen a los diferentes actores de la sociedad para que podamos tener mucho mejores soluciones que de alguna manera avalen la existencia de la organización, pero también la capacidad que tenemos de influir en los problemas de fondo que tiene nuestra sociedad. Cuarta y última reflexión, no queramos nosotros ver en nuestro país, yo diría, aves de mal agüero. Yo creo que nuestra democracia, aunque incipiente, sí funciona. Y empiezo diciéndoles que con todos los ataques que se dice que se tienen sobre el INE, estamos a 3 semanas de tener una elección histórica en nuestro país y el INE existe. El INE va a ser el árbitro y el INE de alguna manera va a declarar a los ganadores en los 15 estados y en todo el Congreso de nuestro país y en todos los ayuntamientos que van a tener al lugar elecciones el día 6 de junio. Tenemos un árbitro y tenemos, a pesar de todas las discusiones que hay, un árbitro que de alguna manera ha demostrado que funciona. Ya hemos vivido en los últimos años recientes problemas en donde ha sido cuestionado el INE. No se ha cuestionado nada más en estos 2 últimos años. Parecería que México era una pradera así, verde, inmaculada, y que a partir de hace 2 años todos los problemas los hemos tenido en conjunto. Yo les quiero recordar cómo tomó posesión el presidente Calderón, detrás de una cortina, en medio de un escándalo y otra vez con una declaración de ganador por parte de nuestra institución, que ya es una institución democrática por excelencia, que es el árbitro que de alguna manera supervisa el comportamiento de las elecciones. No nos asustemos tampoco y veamos lo que pasa en el mundo. No hay elección democrática hoy en ningún rincón del mundo que no sea cuestionada por tanto los que van ganando como los que van perdiendo. Y el mejor ejemplo lo tenemos en los Estados Unidos. Parece que se nos olvida todos los cuestionamientos que el mismo presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, le hizo a su propio sistema electoral. Cuestionamientos de senadores muy destacados y cuestionamientos de personajes destacados de Estados Unidos sobre su propio sistema electoral. Y vimos el día 6 de enero lo increíble, la toma del Capitolio por el que se sentía opositor y de alguna manera no escuchado por su sistema electoral. Pero al final los resortes democráticos funcionaron y yo creo que los resortes democráticos de nuestro país funcionarán el día 6 de junio, como funcionaron el día de la toma de protesta de Calderón, aun y cuando había ganado por décimas la elección presidencial.
Vamos a seguir viendo hoy e históricamente, acostumbrémonos a una sociedad en donde el debate y lo polifacético de nuestra sociedad nos obliga a que todos los temas siempre estarán en cuestionamiento. Y lo dice alguien que representa una organización empresarial que ahora ante ustedes se queja de la cantidad de presiones que recibimos por cuál debería ser nuestro comportamiento y cuál debería ser nuestra visión y nuestra vocación. Asimismo lo tendrán todas nuestras instituciones. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia sigue siendo un gran baluarte de nuestro país. Me parece increíble que todo el mundo hable de los 2 años y nadie, absolutamente nadie, haya convocado a una reunión para analizar qué fue lo que se cambió en la ley, qué facultades se le entregaron a la judicatura, de qué manera van a funcionar los jueces de distrito o los jueces de nuestro país con las nuevas reformas que se hicieron a la ley. Es más, a veces pensando mal, pienso que los 2 años fueron el distractor para que nadie se ocupara de qué cambió en la ley y todo el mundo se ocupara de los famosos 2 años que no van a llegar a ninguna parte. Yo creo que la respuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia es una respuesta inteligente, apegada al derecho. Cuando yo leí su carta, mi primera reacción fue la de quizás muchos de ustedes, de decir que era un galimatías la respuesta. Pero cuando reflexioné su carta y veo que el hombre dice en uno de los párrafos, yo respetaré la Constitución de nuestro país, número 1, y número 2, respecto a los 2 años, me pronunciaré hasta que los otros 10 miembros de la Suprema Corte de Justicia establezcan su juicio. Él no podía anticipadamente y no puede anticipadamente establecer un juicio porque estaría entonces dejando el trabajo y el laudo que deberán de tener esos 10 miembros de la Suprema Corte en un tema que a mí me parece que va a ser casi de unanimidad. Yo creo que todos los magistrados de la Suprema Corte van a ver que lo que se pretende hacer es total y absolutamente en contra de la Constitución, van a decir que eso no procede y vamos a acabar diciendo, bueno, el tema que tanto nos preocupaba al final fue solucionado. Así se solucionó el problema de Bonilla y se nos olvida que en el tema de Bonilla, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, estuvo en contra de la extensión de mandato que pretendía ese gobernador en ese estado. Se nos olvida que la Suprema Corte de Justicia tiene detenido el tema eléctrico, el tema ahora de hidrocarburos a partir del día de hoy y muchísimas leyes y normativas que están hoy en discusión. Disminuir el valor que está teniendo el Poder Judicial en nuestro país me parece a mí una reflexión total y absolutamente inadecuada de los balances que sí está teniendo México. Y hay un tercer balance casi automático, que es la realidad. Nadie puede estar en contra de la realidad. Nuestra economía está de alguna manera, como ya lo dije desde el inicio de esta plática, asociada a convenios con todo el mundo, asociada a mercados internacionales, asociada a costos de interés en nuestra deuda y en nuestra petición de recursos al exterior, en donde las reglas tienen que respetarse. Y de alguna manera, la consecuencia es que si tú no haces eso, estarías totalmente abandonado. Cuando a México se le compara con Venezuela o con Cuba, me parece también totalmente inadecuado. Nosotros no tenemos esa situación. Estamos a punto de tener una elección competida, enormemente competida. Todos los días vemos encuestas que pronostican por un lado y por otro el resultado de las elecciones. Yo aplaudo que esa sea la vida democrática de mi país. Me parece correcto y me parece también que siguiendo las reglas democráticas debemos nosotros respetar al que va ganando el poder en su debido momento. Entonces, bajo esas bases,
yo sí auguro que en nuestro país, aunque sea incipiente su democracia y aunque tenga muchas áreas de mejora y muchas áreas de crítica, nos ha resultado el árbitro que se requiere en una sociedad polifacética y compleja como es la mexicana. Y a pesar de todo, nos ha dado soluciones para poder conducir de una manera pacífica las decisiones de nuestro país y las decisiones políticas de nuestro país. Resumo toda la reflexión que he intentado hacer de una manera, y discúlpenme, a lo mejor un poco desordenada. Primero, económicamente estamos en un momento crítico. Se puede crecer más. Podríamos alinear las estrellas para beneficio de nuestro país. Dentro de esto es necesarísimo porque los problemas sociales están tocando nuestra puerta todos los días y no parece que nos demos cuenta. Los problemas sociales nos van a rebasar cada vez más porque no los estamos solucionando. Cada vez tenemos más pobreza, cada vez tenemos menos movilidad social, cada vez tenemos menos esperanzas que ofrecerle a los jóvenes mexicanos. Número 2. La única forma de poder solucionar esto primero es con crecimiento. Y la única variable que está rezagándosenos constantemente es la inversión. Este tema ha sido totalmente señalado por el sector privado, por los organismos que yo represento. Y no solamente lo hemos señalado, hemos propuesto soluciones a poder movilizar la inversión de una manera mucho más efectiva. Necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos invertir. Si no se invierte, no vamos a crecer, aun y cuando tengamos de nuestro lado a la Virgen de Guadalupe. Tercero, dentro de esto, los roles que tenemos que tener cada quien deben ser muy claros. Y el rol de las organizaciones empresariales es ocuparse de lo público, pero no de lo político. Y para ocuparse de lo político, para eso están los ciudadanos. Y todas las demandas que los ciudadanos tenemos de orden político, tendríamos que hacerla a los organismos políticos que ya existen y que son totalmente legales en nuestro país. Tenemos muchos partidos que escoger, muchas corrientes ideológicas que promover. Ahí están. El que quiera que las apoye, que las promueva o que de alguna manera se vuelva parte también de esas organizaciones si así lo desea. Pero que no se le pida a las organizaciones empresariales que hagan el trabajo que no le corresponde. Y por último, en los balances que debe tener nuestra sociedad, los está teniendo. Tenemos un INE adecuado, presionado, pero presionado en todo el mundo. Vuelvo a repetirles, vean cualquier elección en cualquier lugar y van a ver ustedes que el árbitro tuvo presiones antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección. En todos los casos. Vean también que nuestro organismo electoral va a ser el árbitro de la elección del 6 de junio. Estamos a punto de llegar a ese momento y ahí está. Y está con sus reglas, está estableciéndolas. Me parece increíble que lo sigamos diciendo que no funciona y que está siendo de alguna manera casi desaparecido cuando hace 2 semanas tomó una decisión totalmente controvertida de quitarle no solamente el INE, sino el Tribunal Electoral, los derechos a 2 ciudadanos por no cumplir con sus obligaciones de acuerdo a la ley. Yo creo que todas esas cosas son ejemplo diario de que a pesar del ruido, a pesar de las divisiones, a pesar de todo lo que nos preocupa, seguimos contando con los adecuados mecanismos democráticos que una sociedad como la nuestra nos ha permitido ir creando en los últimos años. Todas las amenazas que hay son amenazas que a mí me parecen normales cuando yo reviso lo que pasa en todas las sociedades en estos momentos. Y el mejor ejemplo lo tengo en los Estados Unidos, el ejemplo de la democracia, el ejemplo de las instituciones, el ejemplo al final que muchos pretenden seguir. Así que ánimo, creo que vamos a tener una elección muy competida, tendremos que hablar de cuál es el resultado otra vez democrático, y así como nuestro país decidió lo que decidió en el año 2018,
ahora en el 2021 decidirá lo que la gente considere mejor en beneficio de sus propios intereses. La utilización, porque me lo van a decir, de los programas sociales con beneficios públicos ha sido una constante en nuestra sociedad en todas las últimas elecciones que yo tengo memoria. Y por eso se ha tratado de regular, aún con todas esas regulaciones, se sigue atacando de un lado a otro, de que no se están cumpliendo y que al final se está haciendo uso inadecuado de los recursos públicos. Y bueno, podría seguirles dando ejemplos de muchas de las situaciones donde yo veo que tenemos que tener optimismo, tenemos que tener ánimo de que nuestras decisiones van a ser respetadas, cualquiera que éstas sean, y que al final vamos a tener la sociedad que nosotros mismos sigamos construyendo. Por último, termino diciéndole al Colegio de Monterrey que yo creo que el trabajo que hacen es un trabajo increíblemente importante, que me parece que deberían de seguir con el mismo ánimo que lo han estado haciendo, tratando de convocar a la sociedad a un debate y a un diálogo profundo de los problemas con los que tenemos como sociedad. Y ojalá los temas vayan alejándose un poco de la política en la medida en que estas cosas vayan teniendo su propia solución y vayan orientándose más a esto que para mí es la preocupación número uno y prioritaria de nuestro país, que son los problemas sociales que de alguna manera no hemos solucionado, y no veo tampoco en las propuestas políticas adecuadas soluciones a estos problemas sociales o orientaciones que nos puedan hacer pensar que los problemas sociales van a poderse atemperar en el futuro. Te agradezco una vez más la invitación al Colegio de Monterrey, a todos sus integrantes, y no sé si el formato nos permita contestar algunas preguntas. Si así es, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo. Muchísimas gracias una vez más. Afirmativo, Carlos. Yo quisiera, a nombre del Colegio Monterrey y de todos los asistentes, agradecer tu charla, como siempre, y como las 2 o 3 ocasiones anteriores, pues excelentes, de felicitación, ¿no? Tú hablabas ahorita que el Colegio Monterrey debería seguir actuando, que va bien, y yo quisiera aprovechar esta ocasión, sobre todo cuando hay alrededor de 100 asistentes aquí, que el próximo martes vamos a tener un foro ciudadano, el número 13, y este va dedicado a la mujer, y tenemos 3 panelistas de primer nivel, con una moderadora también de primer nivel, encabezado los panelistas por Xochitl Gálvez, que va a estar presente, Marta Herrera, Cintia Villarreal, todas ellas damas que han sabido abrirse camino, son muy exitosas y les van a conocer el próximo martes. Y a su vez moderadas por otra niña que ya nos ayudó anteriormente, que es la licenciada Clara Villarreal, que va a ser la moderadora, ¿no? Entonces están cordialmente invitados, por ahí mandaremos los pormenores y esperamos contar con su asistencia. Ahora, Carlos, yo quisiera hacerte una pregunta. Creo que pues, yo no soy economista, soy ingeniero y eso me limita un poco más. Las métricas macro de México están bien, pero hay una de ellas que es la deuda, que ha crecido como porcentaje del PIB y tiene sentido porque pues, si se redujo el PIB y la deuda sigue constante, pues es un porcentaje mayor. Sin embargo, hay economistas que les he escuchado decir que sí vamos a ir, solicitado préstamos y que los han utilizado y que una parte de ese incremento se debe a esos préstamos. Y la pregunta pues, concreta es si es cierto o no cierto, y si esos préstamos fueron para los servicios sociales que ofrece o para alguna inversión en particular, si es que los hubo, ¿no? Y una segunda muy rápida también. ¿Por qué en el empresariado se nota, al menos a la distancia, que no estamos tan pegados en la política, pero que de alguna manera estamos al tanto, que ha faltado como líderes empresariales que hablen fuerte, que se hagan escuchar, porque pareciera que los empresarios están un tanto asustados o no sé qué están esperando? Da la impresión, puedo estar equivocado, de que ha faltado un poco más de entrarle al problema y colaborar por México, ¿no? Contesto tus 2 preguntas. La primera es muy técnica y es cuando se hace, y aquí Alberto Rodríguez nos podría dar también una plática del tema, pero voy a tratar de contestarla yo. El presupuesto de nuestro país, que lo digo de memoria,
anda del orden de 5.6 billones de pesos de gasto, lleva implícito casi 1 billón de deuda. Nosotros todos los años tomamos deuda porque se le autoriza al Congreso una determinada cantidad de déficit, y ese déficit básicamente es para pagar los intereses de la deuda que tenemos implícita. En otras palabras, haz de cuenta que debes 100 pesos, te generan 10 pesos de intereses y tú vuelves a pedir los 10 pesos para pagar los 10 pesos de intereses todos los años en tu compañía, en tu empresa. Entonces, en México sucede lo mismo. Nosotros tenemos una autorización de parte del Congreso de un determinado déficit en el sector público, y una gran parte de esta deuda que se toma es para pagar las pensiones. Bueno, es para pagar los intereses, pero dentro de todo el tamaño de la deuda, las pensiones tienen más o menos también 1 billón de pesos que hay que estar enfrentando. El gran problema de las pensiones, nosotros solucionamos las pensiones privadas, de los 20 millones de trabajadores que hoy cotizan en el Seguro Social. No solucionamos, y no era nuestro rol, solucionar el problema de las pensiones de Pemex, de la Comisión Federal o de los organismos públicos o de los burócratas. Ese es un problema total y absolutamente del Estado. El Estado no ha hecho nada para solucionar su problema de pensiones. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque tiene un costo político. Nadie le quiere entrar a los costos políticos, Ricardo. Tú estás viendo además en el espejo de lo que pasa hoy en Colombia. Yo lo razonaba hoy en la mañana con el equipo del CCE. Qué barbaridad. El ejemplo de Colombia nos lleva a pensar que va a ser enormemente complejo establecer una política fiscal adecuada en nuestro país. Y es increíble, porque el problema de fondo que tenemos en la política fiscal está en que hemos permitido año tras año el crecimiento increíble de la informalidad. Fíjate el tamaño del reto. En México hay 56 millones de personas en edad de trabajar. 56, compañeros que me están oyendo, 56 millones. Cualquier sociedad nos envidiaría con esa fuerza de trabajo que tenemos en México. En la antigüedad, los países que tenían esas fuerzas de trabajo se ponían a hacer murallas como la China, se ponían a hacer ríos como el gran ducto que conecta los ríos de China, todo eso porque tenían fuerza laboral, tenían fuerza de trabajo. Nosotros, de los 56 millones de trabajadores, solo 20, Ricardo, solo 20, no es para que veamos el tamaño del problema que tenemos en nuestro país. Solo 20 son formales, solo 20 son formales. De ahí 36 millones están en la informalidad, pero ya nos acostumbramos, son parte del panorama, los vemos todos los días, convivimos con ellos. Muchos de las personas que nos dan servicio diario sabemos que están en la informalidad. ¿Qué se tiene que hacer por esto? ¿Quién es el culpable de esto? La autoridad. ¿Quién es el que tiene que cobrar los impuestos? Vuelvo a la Constitución. La Constitución establece y dice en uno de sus párrafos iniciales, no me acuerdo si es el artículo 4 o 5 por ahí de la Constitución, dice: todos los mexicanos tienen que cooperar con el erario público. Dice todos, no dice nada más los formales, no dice nada más los ricos, no dice nada más los que ganan más de tanto, dice todos, obviamente de acuerdo a sus posibilidades. Hemos permitido la informalidad en todos los gobiernos anteriores y no se diga en este, de tal manera que ese cáncer sigue creciendo y creciendo y creciendo, de tal manera que después nos provoca que toda la economía gire a través de los 20 millones de personas que estamos trabajando en la formalidad. El tamaño del PIB que hoy tienen los informales es 25% y no cooperan con un peso de impuestos. Con un peso de impuestos. Primer gran reforma que tenemos que hacer es atacar la informalidad. Es lo que trató de hacer Colombia. Por eso ven ustedes la protesta en las calles, porque se trató de tocar
al taquero, al taxista, a todos los informales que están alrededor de nuestras vidas y que al final, manejados políticamente, pues provocan estas tensiones y estas situaciones como las que hoy vive Colombia. Entonces, el tema y el reto es increíble. Entonces, cuando hablas contestando tu primer pregunta de deuda, hablas de esta relación. El gobierno toma deuda, pero en términos reales no está subiendo la deuda del país. He visto en las redes sociales también eso y eso no es correcto. Toma la deuda para pagar las tasas, los intereses a los que está implícito. Y tiene un déficit que está autorizado por el Congreso. No me acuerdo si la autorización final fue de 0.3 del PIB o de 0.5 del PIB. Entonces, ese es el déficit que puede estar tomando de más gasto contra lo que puede ingresar. Y recuerden eso siempre. Los impuestos nuestros pagan alrededor bueno, el impuesto más grande que contribuimos es el impuesto sobre la renta de las empresas y coopera con 1 billón de los 5.6 del gasto. Después el IVA coopera como con 700 o 800 mil millones y el impuesto sobre la renta de las personas físicas con otra cantidad un poquito menor al IVA. Estos 3 impuestos que son los más importantes de México no llegan juntos a los 3 billones de los 5.6 que se gastan. Lo demás lo ponen el petróleo, que todavía sigue dando dinero a pesar de los impuestos que tiene. El impuesto a la gasolina es importantísimo. Los impuestos especiales, que siguen siendo muy importantes, el impuesto al cigarro, el impuesto al refresco, todos esos impuestos, pero estamos lejos de pagar los 5.6 billones que se gastan. Así que cuando nos digan que no pagamos impuestos, están pero verdaderamente fuera de foco, ¿verdad? Porque se gastan 5.6 billones de pesos por año. Eso es el tamaño del gasto que se hace en nuestro país. Tu segunda pregunta es una pregunta recurrente. Y yo ahí digo, Chihuahua, qué difícil es para nosotros, y déjenme llorar un poquito en los hombros de cada uno de los que me están escuchando, porque nos dedicamos todos los días a dar conferencias, a dar pláticas, a salir en la televisión, salir en los programas de radio, hablar de nuestro punto de vista de lo que es el empresario. Pero bueno, los ruidos de las redes, y aquí está con nosotros, invité también al director de comunicación del CCE, Óscar Ignorosa, debe estar aquí conectado también. A mí me dice que hoy tenemos más impactos que los que históricamente hemos tenido como organizaciones empresariales. Pero las personas, y tu pregunta me lleva a esa conclusión, quisieran ver honestamente que nosotros todos los días salimos a quemarnos verdaderamente en el Zócalo, como digo yo, echarnos gasolina en la cabeza, echarnos un cerillo y prendernos como si fuéramos bonzo budista. Y en ese momento dirían, parece ser que ahora sí la voz del empresario se escucha. Yo acabo de dar una plática que le recordaba yo también a mucha gente hoy en la mañana, una plática en el Palacio Nacional, en la mañanera, en defensa del empresariado y tratando de definir el rol del empresario, que fue enormemente aplaudida el día de la plática. Es más, se convirtió en trending topic ese día. Fue lo que más se habló en el día ese que yo di esa plática. Pero a lo mejor ni tú ni muchos empresarios la escucharon y con el ruido diario de tantas cosas, pues se les pasó. Y entonces, pues dicen ustedes, no hemos oído la voz del empresariado. La voz del empresariado está presente y está presente en todos los temas. A mí me gustaría, si alguno de ustedes que me está oyendo es miembro del Consejo Nacional, este viernes vamos a presentar todas las cosas que se hicieron en este periodo legislativo. Cuando lo ves, Ricardo, te vas de espaldas de ver la cantidad de temas que fueron manejados a través del Consejo Coordinador Empresarial. No estás hablando de 3 o 4 temas, estás hablando de que en todos los temas, sin excepción, hasta
voy a poner el ejemplo, la cinematografía, el problema de las gasolinas, la importación de no sé qué cosa, ahí estuvimos detrás nosotros. Yo creo que a mucha gente le gusta el estilo también de hacer ruido, y yo he dicho muchas veces que el ruido no da resultados. A veces el ruido lo único que provoca es todavía más división de la que ya tenemos. Hemos tenido organizaciones empresariales que han tomado esa orientación y yo la respeto enormemente y la hemos discutido dentro de nuestras juntas de planeación y hemos dicho, si ese es el camino que tu organización te impone, hazlo. Y hemos visto que todo ese ruido no movió la aguja de ninguna decisión en absoluto, Ricardo, en absoluto. Y en cambio, la manera en que nosotros lo hemos hecho, a veces también bromeo diciendo que yo soy quizás el único mexicano que he subido al cielo y al infierno muchas veces, porque de vez en cuando el presidente me deja entrar a Palacio Nacional y de vez en cuando soy el hombre más odiado de Palacio Nacional. Y me ha pasado. He vivido meses en que ninguna de mis comentarios ni siquiera me he podido sentar. Y ha habido meses, como estamos viviendo en este momento, en que nosotros tenemos la capacidad de poder llevar nuestros puntos de vista. Yo creo que el presidente ve en la propuesta que nosotros hacemos una propuesta honesta, una propuesta responsable, pensando en el país y pensando en mejorar la situación pública de México. Y vuelvo a insistir en mi comentario de hace un instante, no queremos ni somos organizaciones políticas. A mí se me ofreció reiteradas ocasiones en esta vuelta de Nuevo León ser candidato político y no lo acepté porque no me considero yo capaz para ese trabajo, porque lo haría totalmente diferente. Y me parece a mí que el separar estas cosas con toda claridad es cuando tú puedes tener pues el sustento de lo que digas tenga congruencia con lo que haces. Y es lo que yo he pretendido hacer como organización empresarial. Gracias. Ahí, el Raúl Montero estaba pidiendo la palabra, entonces, si quiere, don Raúl, hacer su comentario, por favor. Lo estoy oyendo, me voy a parar por un vaso de agua, pero sigan, por favor. Te oigo, Raúl, te oigo muy bien, si gracias, Carlos, gracias, Rolando, gracias, Roberto, gracias a todos. Mi estimado Carlos, pues, ¿qué te puedo decir? Tantos años de conocernos, tantos años de andar en muchas luchas, como se dice coloquialmente, entre gitanos, no vale la pena leer La Buenaventura. Yo estoy convencido de que tu trabajo en el CCE ha sido un trabajo muy importante debido a las circunstancias que se están viviendo. Y lo has hecho con una conciencia emocional y social tremendamente alta, lo cual te felicito y me complace conocerte y platicar contigo. Sin embargo, me voy a permitir hacer dos comentarios y a la vez dos preguntas. La primera es la siguiente, mi estimado Carlos. Tú hablas de que la inversión privada está restringida, está detenida por la falta de seguridad jurídica y otra serie de factores. Y evidentemente, y tú hablas también de que tenemos que llevar a cabo una serie de acciones con el objeto de que esto se resuelva. Pero estarás de acuerdo conmigo que el presidente no va a cambiar. AMLO no va a cambiar. Él va a seguir con su postura, una postura totalmente híbrida, y me atrevo a decir que en algunos casos hasta confrontacional, y de que definitivamente eso no le da seguridad a los inversionistas para poder llevar a cabo proyectos de una gran magnitud. Y entonces, no sé qué opinas tú, pero yo creo que de aquí al 2024, en lo personal, no espero un cambio de actitud
del presidente López Obrador. La segunda, coincido contigo, el CCE no es un organismo político ni tiene por qué serlo. Es un organismo totalmente empresarial, tiene un objetivo perfectamente claro, pero eso no impide que el CCE sea una entidad importantísima en la comunidad nacional para llevar a cabo una serie de acciones ciudadanas que enriquezcan la participación ciudadana. ¿Tienen ustedes pensado algún programa, algún proyecto que invite a los empresarios a promover el voto ciudadano sin colores, sin ninguna inducción del voto, simplemente que la gente salga a votar? Tú bien sabes, Carlos, y esto lo hemos platicado tú y yo en alguna ocasión, el principal problema que tenemos en México es el abstencionismo. Y el 6 de junio nos estamos jugando los ciudadanos, incluyendo los empresarios como ciudadanos, nos estamos jugando un reto enorme, enorme, porque si de alguna forma no se logra ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, pues estaremos en la antesala de problemas o de la presencia de una posible dictadura. Discúlpame que sea tan dramático, yo no alcanzo a tener esa explicación como tú las haces, pero yo así la veo y mi conciencia social y emocional me dice que los empresarios tienen de alguna forma no que participar directamente, pero sí hacer una promoción de conciencia ciudadana para que la gente, sus empresarios, sus colaboradores y sus empleados salgan a votar. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, y ojalá después de las elecciones podamos hacer una entrevista en Detona, porque hay muchos temas que platicar. Con todo cariño, abrazo. Muchas gracias, Raúl, y agradezco mucho tus comentarios. Y como dices tú, tenemos años de participar en nuestra vida pública. A mí me satisface mucho haber sido un ciudadano que he ejecutado cosas. Ahí está el ejemplo de Sintermex y el Consejo Nuevo León y una cantidad enorme de iniciativas que de alguna manera hemos promovido siempre en beneficio de buscarle soluciones a problemas en nuestras propias comunidades. Agradezco también los comentarios que haces y bueno, no cabe duda que somos de los ciudadanos que nos interesa esto, y acabando yo mi responsabilidad en el CCE, te aseguro, Roberto, que yo voy a ser uno de tus ayudantes aquí tratando de promover el diálogo en el colegio de Monterrey, porque pues no, son temas que para mí son siempre muy cercanos. Y ahí me voy a poder poner la cachucha de ciudadano y verás que mis planteamientos van a ser más claros como ciudadano. Hago referencia a los comentarios que me hace Raúl. Primero que todo, nosotros sí estamos haciendo un mecanismo de promoción del voto. Las 12 organizaciones han decidido que esa debe ser la manera de participar, y cada una de las 12 organizaciones han iniciado sus programas. Tanto los más destacados, te diría yo, es el que inició ya con Canaco, a través de las Canacos de todo el país, el que ya inició con Camín a través de todas las organizaciones industriales del país, el que ya inició Coparmex, que ha sido bastante hecho, y todos estos son la forma en que el CCE está tratando de hacer esto. Ahí los tenemos, ya están todos en operación y están empezando a caminar. Nosotros sí vamos a seguir insistiendo en la importancia que es de que la gente salga a votar y que los empresarios pues traten de promover hasta donde puedan como ciudadanos el hecho de que sus allegados hagan del voto pues definitivamente un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad. Entonces nos parece importantísimo poderlo hacer. La semana pasada estuve en Detona, Raúl, no sé si te enteraste. Claro que sí, pues ahí te estuve viendo con mucho gusto. Muy agradable plática.
porque me permitió a mí, y lo que recuerdo más de la entrevista es de que nos había puesto Plácido una etiqueta que decía que éramos la iniciativa pasiva. Después de platicar conmigo, yo creo que él ya cambió la orientación de que no somos una iniciativa pasiva, somos una iniciativa que trabaja todos los días, no puedo decir que incansablemente, pero bueno, acercándose a lo incansable en cuanto a poder nosotros tocar todos los múltiples temas que están en la agenda nacional en este momento. Estoy de acuerdo que vivimos una situación particular el 6 de junio. Yo no la vería tan dramática como tú la expones. Yo creo que las sociedades en general se enfrentan en esto a decisiones muy importantes electorales. Y vuelvo a poner el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos tomó una decisión muy importante en su elección de noviembre del año pasado, una elección también dramática en cuanto a su final. El resultado fue cuestionado, sin duda, por la mitad de la población, no poca cosa, la mitad de la población. Pero vean cómo los esquemas se vuelven a acomodar y de alguna manera lo que hemos visto en el mundo es que los poderes legislativos trabajan, y es una de las grandes fallas de la democracia, no por lo que el diputado cree, sino por la orientación que su partido en el poder le da. Y hoy lo que estamos viendo que es, si el gobierno, en este caso en turno, tiene el control de la Cámara o de las cámaras, pues pasa todas sus iniciativas, les guste o no les guste al otro 50%. Y ahí estás viendo hoy una iniciativa enormemente cuestionada del gasto que se está tratando de hacer. Mucha gente está preocupada con el tamaño del gasto que está tomando Estados Unidos, la forma de financiarlo. Mucha gente va a estar en contra de la discusión que se va a dar en las próximas semanas sobre el paquete fiscal. Si el ciudadano que ya le gustó pagar solo el 21 lo van a llevar al 30, pues va a haber evidentemente una reticencia impresionante. Entonces, yo lo que les digo es, sí son importantes las elecciones, pero son importantes nuestras instituciones de balance. Por eso me gustó mucho que pudiéramos platicar de dónde están estos balances que tienen inclusive nuestra sociedad, y veámoslos. Y no nos asustemos de estas cosas, no es el fin del mundo. Si la democracia mexicana vuelve a decidir que el partido en el poder es el partido que debe de llevar las decisiones, nos están mandando, compañeros, a ti, Raúl, un mensaje importantísimo a todos los que estamos pensando o que podríamos pensar distinto. Nos están mandando ese mensaje al cual yo me quiero referir, de los problemas sociales que están rebasando a la gente y que de alguna manera quieren un cambio en la orientación de cómo tenemos nuestra sociedad formada. No veamos nada más el resultado, veamos el proceso. ¿Por qué se dan estas situaciones? Y cuando me dicen que eso se da exclusivamente porque se compra el voto, por favor, como si, vuelvo a decir, como si siempre hubiéramos sido nosotros un campo verde. El voto en México siempre se ha buscado influir. Y no recuerdo ningún gobernante, ninguno, que no haya tratado de crear un programa social en el cual trate de alguna manera de tener un control electoral a través de ese programa social. Entonces, yo lo que diría es, sí vamos a pasar un momento muy importante. Yo sí creo que nuestros organismos, como lo dije ahorita en la plática, van a demostrar que tienen la madurez suficiente como para que en los momentos complicados vuelvan a ser viables nuestra vida democrática. Y yo esperaría que nuestra gente vote por lo que convenga para la vida de nuestro país. Así que yo vuelvo a concluir, Raúl, el comentario final que hacía, y era intentar darles ánimos a todos, decirle que tengamos esperanzas de que nuestro país puede caminar correctamente, de que no vamos a llegar a situaciones inadecuadas en nuestra vida nacional, que hemos tenido siempre riesgos porque no hemos sabido solucionar, insisto, y seguiré insistiendo, lo que de alguna manera promueve
esta problemática que estamos teniendo en el día a día. A mí me preocupa mucho la movilidad social. Muchos de los que estamos aquí reunidos somos fruto de la movilidad social que se permitió en México desde 1940 casi a los 1970. Fuimos fruto de eso. Generaciones que tuvimos acceso a una mejor educación, que pudimos mejorar nuestra propuesta, nuestro conocimiento y que de alguna manera gozamos hoy la posibilidad que como país se nos entregó, se nos dio. Esto se ha detenido terriblemente y esa es parte de la real problemática que tenemos. El problema de México no es solamente las decisiones políticas que se toman, sino lo que se está gestando en el mundo social en el cual nos desempeñamos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hay varias preguntas todavía. Viste, Raúl, hablaríamos muy a gusto de tantos temas. Hay varias preguntas todavía, no queremos abusar del tiempo. No sé si tenemos tiempo todavía para contestar algunas. Si me das solamente 5 minutos, yo todavía tengo una agenda larga todavía de temas que tengo que cumplir en el día de hoy. Así que 5 minutos más. Ok, bueno, aquí Alberto Santos nos pregunta, ante los ataques del presidente contra el empresariado, contra los emprendedores, ¿por qué el Consejo Coordinador Empresarial no ha emprendido una campaña de justificación del empresario o del emprendedor? Otra vez vuelvo a contestarle a Alberto que por favor vean YouTube la defensa que hicimos en el Palacio Nacional, en el foro más importante que hay en nuestro país, que es hoy la mañanera, de cuál es el rol del empresario, qué es lo que el empresario hace y por qué las etiquetas que de vez en cuando o más en cuando que en vez se nos ponen son total y absolutamente, no solamente injustas, sino inadecuadas. Sí, Carlos, tu servidor Alberto Santos. Sí, Alberto. ¿Cómo estás? Oye, pues yo te hice esta pregunta, inclusive ya sabedor de que tú habías comentado la apología que se hizo alguna vez ahí en Palacio Nacional, lo cual yo aplaudo definitivamente y creo que en eso pues es lo que debe ser tu labor. Pero si hablas de pobreza, si hablas de problemas sociales, si hablas de crecimiento, inversión, pues tienes que hablar de empresarios, pero no es hablar la vez que sucede casuísticamente, sino que tiene que hablarse de todo eso casi como un programa cotidiano. Recuerda, todos históricamente hablando, cómo el marxismo y la situación que se vivió hace años en este mundo hizo que se prostituyera el término burgués. Inclusive era tan peyorativo que todo el mundo se sentía insultado cuando le decían burgués, siendo que la burguesía a nivel mundial es indispensable para la superación de este planeta. Como lo dijiste tú atinadamente, nosotros somos producto de la burguesía. O sea, somos producto de gente trabajadora que quiso superarse, que educó. En Monterrey tenemos, y tú vienes de un grupo industrial, en donde tenemos un modelo exitosísimo en cuanto a influencia social y déjame decirte que también política. O sea, el grupo FEMSA encabezó al sector empresarial regiomontano y fue tan exitosa su influencia y pues qué te estoy contando a ti de cosas que sabes muy bien, que las madres regiomontanas educaron a sus hijos, no me canso de repetir eso, en función de precisamente las necesidades del grupo industrial. Y el grupo industrial tenía necesidades tan sencillas como transformar una situación de anacrónica y campesina en una situación de una sociedad industrializada, con costumbres industrializadas. Era necesario eso. Y tuvo un éxito total. Ahorro, trabajo, puntualidad, calidad, eficiencia, etcétera. Son palabras que tú y yo conocimos y vivimos en los grupos industriales. Entonces, yo hoy
francamente tengo mis dudas de que el sector empresarial, que es la mayor parte el 90% de los trabajadores mexicanos, como tú lo sabes, dependen de empresas chicas y empresas medianas, no de los grandes consorcios. Entonces, esas empresas chicas y empresas medianas, dudo mucho que todos se sientan representados por los organismos que les ven más un matiz corporativista, les ven un matiz mucho relación con el presidente y no con este sátrapa, sino con otros más atinados, más centrados con sus defectos también, pero que en un momento dado no se agote ahí la situación de los órganos intermedios. Yo creo que fueron creados con un matiz corporativista y creo que debería de perderse eso y saber que de veras están representados y en sus decisiones a mucha gente muy, pero muy popular, vamos a decir, origen. Gentes que tienen 4 trabajadores, loncherías, contratistas, etcétera, 10 trabajadores, 15 trabajadores. Esos son tus clientes. Yo creo que esos son los que necesitas representar y deja tú, yo no dudo que tú estés haciendo tu mejor esfuerzo por hacerlo, pero yo creo que ellos no todos se sienten representados, no digo por ti, sino por los órganos colegiados. Un comentario adicional es, tú representas a un sindicatote, a la Coparmex, y un sindicatote es eminentemente político, eminentemente político. Gracias, Carlos. Disculpa. Varios comentarios y con esto voy a terminar la plática, Rolando, agradeciéndole aquí la invitación una vez más. El caso de las pequeñas empresas a mí me llama mucho la atención porque todo el mundo habla de ellas, pero muy poca gente hace por ellas. A mí me parece que la organización ejemplar que hay en México y que trata a las pymes de mejor forma, o cuando menos las ha podido estudiar, analizar y soportar, es la CAINTRA de Nuevo León. Nosotros estamos con una iniciativa en donde queremos aprender de la CAINTRA de Nuevo León, porque es la organización que mejor ha hecho su trabajo para las pymes. Todas las organizaciones hablan de las pymes. La principal es las cámaras de comercio en el país, siempre dicen que ellos representan a las pymes, pero en esa representatividad no necesariamente, como tú bien lo indicas, están logrando ver los anhelos, los problemas, la estructura que la limita. Nosotros a un plano macro, que es donde tenemos que trabajar, acuérdate que nosotros somos representantes de las organizaciones empresariales, no representamos a los empresarios directamente. Hemos creado un observatorio de regulación, hemos convencido de que, y vas a ver algunos resultados de esto en las próximas semanas, a la Secretaría de Hacienda y al mismo presidente de la República, de que si no hacemos un cambio sustancial en la forma en que se aplican nuestras normativas en el país, va a ser imposible para las pymes desarrollarse y crecer. La principal limitación que tienen, yo digo que son 2. La primera es cómo manejar el capital de trabajo de la pyme, ¿no? Porque los medianos y los más grandes, pues al final a la pobre pyme le pagan en plazos que no le permite de alguna manera a un pequeño empresario mantener su capital de trabajo y de alguna forma el principal problema que tienen las compañías chiquitas es de capital de trabajo. Y el segundo problema que tienen es cumplir con tantas regulaciones. Esos son sus 2 principales problemas. Nosotros estamos tratando de atacarlos y de encontrarle una solución a ambos 2 problemas. Cuando menos un avance a la solución. Y te digo, sí hay prácticas, aquí está la práctica cercana a nosotros y es la CAINTRA de Nuevo León, que tiene la mejor práctica en el país de cómo soportar, fomentar, ayudar a las pymes. Tiene 30,000 pymes inscritas y que le pagan cuotas, increíble, una pyme pagando una cuota. ¿Por qué? Porque le ve un valor agregado. Entonces, yo creo que eso es la mejor práctica que hay que llevar a todo el país.
creo que otra vez esa defensa del empresariado pues, es lo que hacemos nosotros todos los días. Insisto que es un poco decepcionante para nosotros ver que diariamente en las entrevistas de radio, de televisión, de periódicos, de la influencia que tenemos con los que escriben en los periódicos, estamos diariamente con esto y de alguna manera pues a veces no logramos tener el impacto que nosotros quisiéramos. Y por último, nosotros hemos soportado siempre a la Coparmex, siempre, y hemos dejado que la Coparmex tenga las orientaciones que ese sindicato decide tener. Y tú ves cómo la Coparmex, en la medida en que va cambiando de liderazgos, también va cambiando su propia orientación como organismo. Yo creo que hacen cosas muy, muy buenas que nosotros apoyamos y que nosotros somos parte de eso. Tenemos una reunión semanal con las 12 organizaciones que integran el CCE y ahí es donde se definen las políticas de la semana, qué tenemos que hacer, qué tenemos que ver. De hecho, ya está la agenda determinada para la junta de mañana, porque siempre son los miércoles. Y te aseguro que ahí hay ya una situación definida de cuáles son los temas que vamos a tener que hablar entre las 12 organizaciones y qué rol vamos a jugar cada una de ellas ante eso. También una crítica que se nos hace es que todos quisieran que hiciéramos lo mismo las 12 organizaciones, lo cual me parece una barbaridad. En cualquier estructura organizacional, la división y la orientación de esa división de trabajo siempre tiene un mejor resultado. Y creo que es lo que nosotros intentamos hacer a través de las 12 organizaciones que integran el CCE. Muchas gracias una vez más, Rolando. Gracias, Roberto, por la invitación. Y los dejo porque tengo que seguir todavía. Los agradecidos somos nosotros, Carlos. Muchas gracias y seguimos en contacto. Mucha suerte.